En el último capítulo vimos cómo, tras asentarse en la isla de Cebú, en las Filipinas, a Urdaneta no le quedó otra opción que lanzarse al Pacífico, sin saber si volvería a ver tierra de nuevo, fiándose únicamente de sus estudios, con el fin de completar la misión que se le había encomendado, que no era otra que encontrar de una dichosa vez la ruta que volvía de Asia a América. Finalmente lo consiguió. Pero para poder evaluar los logros de una persona es necesario observar su legado en la posteridad, de tal forma que hay personajes muy valorados en su tiempo que pasados los años se olvidan, y otros que son en su tiempo ignorados, pero a la larga nos damos cuenta del valor de su obra. El tornaviaje de Urdaneta hizo posible la navegación del galeón de Manila, o la nao de Acapulco, según el trayecto que siguiera, uniendo durante casi 250 años 3 continentes, Asia, América y Europa, siendo la ruta comercial más larga que hubiese existido hasta bien entrado el siglo XIX. La ruta que siguieron los barcos fue exactamente la misma que trazó Urdaneta hasta mediados del siglo XVIII, donde sufrió alguna que otra variación. Unía los puertos de Manila y Acapulco y contribuyó enormemente al desarrollo de ambas ciudades, así como al de las Filipinas y la Nueva España. Es común la coletilla de que el galeón solo llevaba plata y frailes. La primera para los gastos de la nueva posesión, y para pagar las mercancías. Lo segundo, para la colonización y evangelización de las islas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Se llevaban muchos otros productos, armas, la mayoría fabricadas en la Nueva España, objetos de culto, animales y cultivos que no se daban en las Filipinas, como vacas, caballos, maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, cacahuete, tomate, calabaza, papaya, pimiento y un sinfín de cultivos más. Todo esto llegaba de América y Europa. Pero también iba a parar a Manila, los tan codiciados productos asiáticos que después se enviaban hacia Acapulco. De Celián, las Molucas, Java y Banda venían las especias: clavo, canela, jengibre, pimienta, nuez moscada, cúrcuma, etc. Del Imperio Chino, que sin duda era el principal proveedor, seda en hilo, tejidos y bordados, marfil, vajillas de porcelana, lacas y maderas lacadas, biombos y madreperlas. De Japón, cuyo volumen fue siempre menor y después decreciente hasta desaparecer, venían porcelanas, jade, lacas y lacados. Del sureste asiático, fundamentalmente del Indostán, que es una región que comprende India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal, venían alfombras y tapices, vestidos de algodón y otras artesanías. Entre lo más destacado estaban los castizos mantones de Manila y otros tejidos y bordados chinos. Aunque por la alta demanda, pronto se empezó a crear telares en la Nueva España y en España, para producirlos allí. También se traían medias y porcelanas para las vajillas más o menos decoradas. En cuanto a los productos filipinos, estos no eran muchos, y tampoco eran muy valiosos, ya que la economía local se basaba más en la subsistencia. De todos modos, los más populares eran el algodón y mantas de la isla de Ilocos, así como la canela que se producía en Mindanao, única especia que dan las islas Filipinas. Por otro lado, los productos europeos no triunfaban en China. Lo único que querían era la plata, ya que allí era muy escasa y era un instrumento de pago esencial para el Imperio chino. Recientes investigaciones parecen demostrar que la decadencia de este imperio durante el siglo XIX está estrechamente vinculada a la desaparición del comercio con el español, una vez que el galeón de Manila dejó de hacer su habitual recorrido a causa de las independencias de los virreinatos.
Como la mayor parte del comercio se realizaba con China, esto provocó una gran migración de chinos a Manila, los cuales eran llamados sengleyes. Esta inmigración fue propiciada por la falta de conocimiento de los naturales del lugar en la elaboración de productos manufactureros. Y en cuanto a los españoles que allí había afincados, nunca fueron demasiados. Para evitar conflictos, los sengleyes estaban asentados en un barrio al margen de la ciudad, ya que hay que tener en cuenta que su religión era distinta, así como su lealtad, pues se la debían al emperador chino. Pese a ello, no se pudieron evitar los conflictos que, en algunos casos, llegaron hasta ser violentos. Sin embargo, progresivamente se fue asimilando a aquella población, y llegaron a existir matrimonios mixtos entre chinos y filipinos. Las mercancías pagaban un moderado impuesto, según las épocas de entre el 3 y el 8% de su valor. En Acapulco, cuando las mercancías volvían a ser españolas, se volvían a pagar los derechos de almojarifazgo, que era un impuesto aduanero al estilo del arancel actual. Todo aquel trajín volvía a originar otra feria cuando los productos llegaban a Ciudad de México, en el famoso Zócalo. De ahí se movían hasta Veracruz, y, desde allí, partían con la flota de Nueva España rumbo a Sevilla. El buque solía zarpar de Manila en junio de cada año, desde el puerto de Cavite, dirigiéndose hacia el estrecho de San Bernardino, haciendo después escala en San Jacinto o Sorsogón, para embarcar víveres frescos, agua y leña. Cuando soplaba un viento propicio, se lanzaban de nuevo al mar, para cruzar dicho estrecho, el cual era muy complicado por las corrientes que allí se generan. Tras esto, ya solo quedaba el Pacífico. Siguiendo la ruta de Urdaneta, subían hasta los 38-39 grados, normalmente entre temporales, y luego se marchaban hacia el este, hasta que avistaban las primeras señales de la costa americana. Aguas más turbias, algas y otras plantas marinas, etc. Tras esto, se seguía al sureste, ayudados por la corriente de California, hasta llegar a Acapulco. El total de la travesía era de 8.200 millas náuticas, lo que supone unos 13.186 kilómetros. Aquí, dato importante, tened en cuenta que la circunferencia del Ecuador es de unos 40.075 kilómetros, lo que supone que recorrían una distancia equivalente a un tercio de esta última. Una barbaridad. En cuanto al tiempo, solía suponer algo más de 4 meses, en los mejores casos. En los peores, algo más de 6. Todo esto, recordemos, sin escalas, a excepción de las que podían hacer antes de disponerse a cruzar el Pacífico y las de después de haberlo cruzado. Por otro lado, el viaje a Acapulco-Manila era sensiblemente más corto. Se zarpaba en marzo o abril y se recalaba en Guam y Samar, para llegar a su destino entre 100 y 150 días después. La travesía, normalmente, se realizaba con un tiempo tranquilo y bueno. Por lo general, se estima que fueron un total de 108 embarcaciones, aunque hay estimaciones que suben esa cifra hasta 160. Esto a Agustín Rodríguez González, el autor del libro que estamos utilizando para hacer esta serie, le parece excesivo. En cualquier caso, 26 naves se perdieron debido a accidentes, por temporal o por encallar. La tercera parte de estas que encallaron lo hicieron en el estrecho de San Bernardino, para que os deis cuenta de lo difícil que era navegarlo. Parece mucho, pero lo cierto es que para la época son cifras excelentes. Por ataques enemigos, en 250 años, se perdieron solo 4 buques. Antes de terminar con la serie, me gustaría recordaros que os podéis suscribir si os gustan este tipo de vídeos o este tipo de series, porque os recuerdo que hoy vamos a terminar la serie de Urdaneta, ya
es el fin, pero vamos a continuar con nuevas series en el canal que son muy interesantes, nuevas aventuras. Así que si queréis manteneros informados, ya sabéis, podéis suscribiros. Así que, fin de la publicidad, continuemos. Para cerrar la serie me gustaría indicar que todo lo narrado a lo largo de estos vídeos está basado en el libro de Agustín Rodríguez González, Urdaneta y el Tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo. Agustín nació en Madrid en 1955 y es historiador. De hecho, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. El libro es muy cortito, muy dinámico, muy fácil de leer y lo recomiendo encarecidamente para introducirse en ciertos temas. El primero, en el Imperio Español. ¿Cómo pudo construirse en aquella época un sistema tan complejo donde, con la tecnología que había, se consiguió explorar vastas tierras y conectarlas entre sí mediante rutas marítimas y terrestres? Imbuirse de los excepcionales y valientes personajes que fueron protagonistas de aquellos hechos es algo emocionante. El segundo, el tema marinero. Es imposible no quedarse embobado viendo aquellos barcos antiguos que parecen marionetas de tantas cuerdas como tenían. Sin embargo, la terminología y la sapiencia marina requiere de cierto esfuerzo, el cual es más llevadero contextualizándolo con las asombrosas historias que en el libro se narran. Finalmente, y por supuesto, en el personaje que hemos tratado, Andrés de Urdaneta, uno de los artífices más importantes del Imperio Español, pues sin su descubrimiento, todo ese comercio, esa conexión, ese intercambio cultural entre Asia, América y Europa no hubiese existido. Tristemente, el bueno de Urdaneta ha sido olvidado, tanto por sus compatriotas españoles como por sus compatriotas mexicanos, ya que de esta tierra hizo su nuevo hogar y el lugar donde quiso morir y descansar para siempre. La pena de que se haya olvidado no reside en la importancia que tuvo para el imperio, sino por su altura moral, pues abogó siempre por el buen cuidado de los nativos, el trato pacífico y la comprensión de estos, aprendiendo sus lenguas, negociando y comerciando con ellos. También por su valentía y espíritu aventurero, su inclinación hacia la reflexión racional, su espíritu científico y de aprendizaje constante sobre la vida y el mundo que lo rodeaba. Siempre humilde y leal. Andrés de Urdaneta fue y será uno de los grandes personajes de la historia.